El Canal del Congreso presenta Mejor dicho, sí. Es tan extraordinario. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No lo sé, he perdido la cuenta. En este programa, Personalidades, invitamos a lo mejor del mundo cultural, del mundo deportivo, del mundo diplomático. Por aquí han pasado, después de ya muchos años y varias temporadas en el Canal del Congreso, lo mejor de México. Pero muchos amigos del auditorio nos han escrito sobre qué pasaba con esta enciclopedia viviente del cine, del teatro, de la televisión y también que tuvo lo que ella misma denomina su pecado de juventud, su paso por la política. Y hemos logrado que nos reciba en la intimidad de su hogar en el sur de la Ciudad de México, en el Pedregal de San Ángel, una diva, un personaje que no únicamente fue aplaudido en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, porque su imagen se internacionalizó. Yo saludo con mucho afecto, con mucho respeto a doña Silvia Pinal. Gracias por recibirnos en su casa, señora. Encantada, un señor tan brillante. Muchas gracias, señora, qué linda. Y le preguntaba, ¿cómo se siente? Yo la veo muy bien, pero ¿cómo se siente usted? Yo me siento bien. Se siente bien. Me siento bien. Tuve una etapa en que no hacía yo más que como si fuera yo nada, una loca peligrosa. Pero ahora se siente bien, está de buen ánimo. No, sí. Me da mucho gusto, señora. Yo quiero empezar por un lejanísimo 1930 en la Ciudad de México. ¿Se acuerda del señor Pasquel, su padre? Sí, él trabajaba en la XCW. ¿Qué hacía él? Es director de orquesta. Director de orquesta. Porque todos los programas en aquella época se hacían en vivo. Sí. Se hacían en vivo. Y conquistó, según platican sus biógrafos, a una chiquitina que era su mamá, que quedó embarazada muy joven, ¿no? ¿A qué edad, sabe usted? No sé, pero era muy joven. Muy joven. ¿En qué condiciones vivían? ¿Eran de la clase media? ¿Eran una familia trabajadora, una familia modesta? ¿Cómo se definiría su niñez? Ay, pues no sé cómo decirle, pero mi mamá era maravillosa porque tiene muy bonitas piernas. Ajá. Tiene pues le gusta mucho cantar. Y entonces cuando llega la gente o llega ella a una invitación, siempre sale con cosas que le dan. Y ella fascinada. ¿Era una mamá cariñosa? Sí. Era una mamá cariñosa. Sí, muy chistosa. Muy chistosa, era bromista. Era muy chistosa. Ahora, ser mamá a los 15 años y educar a una niña, que era usted, era muy complicado, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Yo era muy jovencita y estábamos viviendo en Tequisquiapan. ¿En Tequisquiapan? Mi papá era presidente municipal, creo. Ajá. Que era algo de eso por ahí. Y le nadaba, fantástica. Nadaba muy bonito, muy bien. ¿Es verdad que usted trabajaba en una marisquería? ¿Su mamá era trabajadora y usted fue a ayudarla durante muchos años, cerca de la XCW? Sí, cómo no. Sí, eso sí, ya ni me acuerdo. Ya ni se acuerda. Pero es un dato importante de cómo empezó también doña Silvia Pinal a trabajar muy joven. Sí. Desde niña prácticamente. Sí, pero bueno, a mí me gustaba. ¿Le gustaba? No era ningún problema.
me gustaba, disfrutaba mucho. Y ahí andaba yo de mirar a ver qué encontraba yo. Claro. Los chavos que llegaban. Y por cierto, muy cerca de la catedral en ese momento del espectáculo, de la comunicación, del periodismo, que era la XW. Estamos hablando de la calle de Ayuntamiento, ¿verdad? Sí. La calle de Ayuntamiento. Muchos preguntan por qué no se llama usted su apellida Pasquel, pero después llegó don Luis Pinal. ¿Quién fue don Luis Pinal? Pues mi padre. Su padre. Era un hombre muy brillante, hablaba varios idiomas y le gustaba cantar. Era un personaje, ¿eh? A mí me gustaba mucho ese. Y enamoró a su mamá. La enamoró. La enamoró. ¿Era un hombre cariñoso, respetuoso con su madre? Sí, cómo no. Y era muy guapo. Era muy guapo. Muy guapo, sí. ¿Qué diferencia de edad había con doña María Luisa, su mamá, sí, y el señor Luis Pinal? ¿Había mucha diferencia de edad? Sí. Sí. Sí, mi mamá era muy joven. Era muy joven. Y mi papá era muy sinvergüenza. ¿Era un sinvergüenza? ¿Por qué era un sinvergüenza? Porque él veía a quién y cómo. Y don Luis Pinal, ¿qué era? ¿Político? Mi papá era político. Hablaba varios idiomas. Varios idiomas. Y le gustaba mucho la música. La música. La música. ¿Era un hombre culto? Sí, muy culto. Era un hombre hablaba culto. Varios idiomas y era muy sinvergüenza. ¿Por qué fue la niña Silvia Pinal al Colegio Pestalozzi en Cuernavaca? ¿Qué tiene que ver Cuernavaca con su infancia? Bueno, tiene que ver que era yo una metiche, Ajá. una exigente. A mi pobre madre la traía yo por todos lados. Y mi mamá era un chiste, pero además era muy bonita. Era muy bonita. Muy bonita. Pero en Cuernavaca, que fueron a vivir para allá. Sí. Y después regresan a la Ciudad de México y usted estudia en el Instituto Washington. El instituto, sí. ¿Ese qué era? ¿La secundaria? No. No, era la primaria todavía. La primaria. La primaria. Hay algo interesante en la vida de Silvia Pinal, que es que logra hacer algo productivo desde el punto de vista para ganar dinero y ser mecanógrafa. Usted aprendió en esas máquinas mecánicas, ¿verdad? Sí. ¿Lo siguió practicando o ya no? ¿Cómo no? Sí. Cuando yo empecé a trabajar en XW, Sí. pues ahí aprendí lo poco que me sabía. Claro. Era de ahí. Era de ahí. Y hay datos muy interesantes de doña Silvia, que fue secretaria, ¿no? En Kodak y en Carlos Stein. ¿Qué tal esa experiencia de ser una jovencita contestando llamadas, escribiendo en la máquina? ¿Lo recuerda todavía? No, claro que lo recuerdo. Claro que lo recuerda. ¿Usted cree que esa habilidad, ese conocimiento, esa cultura, que era políglota, que hablaba de idiomas, es un despertar para su vida artística, doña Silvia? Pues no sé, porque a él no le gustaba mucho que... No le gustaba esto. No le gustaba mucho que estuviera yo ahí. Era yo muy jovencita y todo. Yo me metía a todos lados. Era metiche, como dice usted. Sí. Era muy metiche. Sí, muy metiche. Ya de adolescente, nuestra invitada del día de hoy, nuestra anfitriona en su casa, conoció al profesor Reyes Retana. ¿Podríamos decir que es su primer mentor, su primer profesor? Reyes Retana, sí, cómo no. Sí. Y bueno, pues doña Silvia Pinal conoció al profesor Reyes Retana, ahí empezó a cantar arias de ópera como Madame Butterfly, y tuvo un primer fracaso, dicen sus biógrafos, cuando quiso audicionar para La Traviata, porque la vida, si al final se hace un corte de caja y hay éxito, es la serie de múltiples fracasos. ¿A usted le costó trabajo o fue fácil su carrera? Para mí fue, como me gustaba tanto, era una diversión, era un milagro. Le voy a hacer un pastel de monja que se va usted a chupar los dedos. Me mimas demasiado. No sé lo que voy a hacer cuando me quede solo.
Solo porque usted quiere. ¿Qué quieres decir? Nada, no he dicho nada. Tan poca confianza me tienes. Habla. Pues se lo digo porque a mí no se me pudren las cosas en el cuerpo. ¿Es verdad que tiene usted un hijo? Estoy platicando con la diva del cine mexicano, una enciclopedia viviente, tiene muchos datos que compartir doña Silvia Pinal. Qué bueno que nos acompaña. Prohibido cambiar. Pobrecito revólver. Apenas si es una pieza de hierro olvidada en una cajuela. ¿No tiene a nadie a quien matar? No, todavía no. Pero no pierdo las esperanzas. Es la gran oportunidad del crimen perfecto. ¿Y si descubren el arma? Se encontrarían al propietario 2 metros bajo tierra. ¿Se imagina qué chasco? ¡Qué crimen más divertido! ¿Cómplices? ¡La policía! Como ha cambiado todo, borremos el pasado y oigamos los piropos de hoy. Vinieron los chiflidos, ahora son aullidos. Prefiero los aullidos. Me gustan los chiflidos, los aullidos y me encanta el rock and roll. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, si recién capta la señal del canal del Congreso, en cualquier punto de la República Mexicana, inclusive allende nuestras fronteras, llega muy a tiempo. Estoy platicando con doña Silvia Pinal. Yo la catalogo, sin temor a equivocarme, una enciclopedia, una dama que tiene muchísimos datos en materia de televisión, pero antes del teatro y antes del cine. Y por cierto, gracias por el café, lo preparan muy sabroso aquí. Ay, qué bueno. en su casa, doña Silvia. Oiga, hay un momento interesante en su carrera, todavía en la etapa de sus inicios, que es la entrada a la radio. Si bien su papá, biológico, trabajaba en la XCW, la estación hermana era el XECO, sí. Y ahí, digamos, usted debuta hablando frente a un micrófono, nada más y nada menos que con Pelayo, que fue toda una época. ¿Se acuerda de Pelayo? ¿Cómo no? Era un personaje, ¿verdad? Sí. ¿Cómo trataban a la niñita Silvia? Como niñita. Como niñita. Pero yo era muy, muy metiche. Muy metiche. Me metía yo en todos lados. A todo el mundo le preguntaba. No era yo. Me veían y me corrían. Y ahí en esa época, pues también cambia su vida personal, más allá de datos de la vida artística de Silvia Pinal, porque conoce a Rafael Banquels y ahí ya era una adolescente enamoradiza, ¿verdad? Sí, bueno, pero era muy chica. Muy chiquita. Yo era muy chica. Era una niña. Y él era muy grande. Ah, él era muy grande. ¿Cuántos años le llevaba don Rafael? Pues yo creo que eran como 15 o 18. Caramba, ahí, ¿y qué dijo doña María Luisa y don Luis? No, pues mi mamá era sinvergüencísima. Pues sí, se peleaba la regañaron, mucho, ¿verdad? Se pegaba mucho porque a ella le gustaba cantar, le gustaba bailar. Y a mi papá le llevaba 20 y tantos años. Caramba, se repitió la historia de don Luis con María Luisa que con don Rafael Banquels y Silvia Pinal. Ándele. Por la cantidad de años que se llevaban. ¿Cómo no? ¿Y cómo le trataba don Rafael Banquels? ¿Era respetuoso? Rafael Banquels, sí, era muy alegre. Muy alegre. Les recuerdo, estamos hablando de justo a la mitad del siglo pasado, en el milenio pasado. Ya debuta en el cine con El pecado de Laura. ¿De qué iba esta película? ¿Usted se acuerda de qué iba esta película? Pues no me acuerdo no se acuerda. Muy bien, pero me gustaba. Le gustaba. Y lo interesante es que ya trabaja con Rafael Banquels, que era ya su esposo o era todavía novios. No, todavía no. Eran todavía novios.
Pero ahí entró el color, el Technicolor, sí. ¿Dónde estaban los estudios de cinematográficos? Estaban por Delillo San Juan. Ajá. Bueno, ahí hizo doña Silvia Bamba, Escuela para Casadas, La mujer que yo perdí, Mujer de medianoche, El portero. Y hay una película que es fundamental para doña Silvia, que es Viridiana, junto con El ángel exterminador, de Luis Buñuel. ¿Se acuerda de Luis Buñuel? ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, Luis era un personaje. Sé muy bien hasta dónde puedo llegar. Mi intención es crear un albergue, si usted no se opone, donde los pobrecitos que estén de paso encuentren techo, comida y un poco de calor humano. Como Arturo de Córdoba, donde participó con un extraño en La Escalera. Sí. ¿Se acuerda de Arturo de Córdoba? ¿Cómo no? Yo estaba enamoradísima. Ah, estaba enamoradísima de él. ¿Y le hacía caso don Arturo de Córdoba o no? No. No. No, me miraba como si fuera yo una ¿qué te diré? Nada. No, que puede venir el patrón y sorpresa. Sea salvaje, quiero conservar mi empleo. En aquella época, cuando usted empezó en el cine, ¿sus papás la acompañaban o ya iba sola? ¿Cómo fueron esos inicios? No, me enamoré de Rafael Banqués, que era grande para mí. Claro. Y mi papá no lo quería. ¿No lo quería? No, porque veía que si tenía yo 15 años, él tenía 40, ¿no? Ya en el año 52 actuó con un personaje que muy famoso, sobre todo porque la herencia de su familia nos llega hasta nuestros días, que es Tony Aguilar, con doña Mariquita de mi corazón. ¿Se acuerda de don Tony Aguilar? Bueno. Fue un grande del cine, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de los años 50, donde alternaba créditos doña Silvia Pinal con Marga López. Ya le digo, actuó con Tony Aguilar, con Fernando Soler. Sí. Y ya para esa época, la mexicana Silvia Pinal, nacida en los 30, tenía muy corta edad, se internacionaliza porque empieza a grabar en Cuba, va a Europa, y ese es un momento muy importante que marca su carrera. Tres viudas alegres con Lilia del Valle, y eso es lo que algunos de sus biógrafos hablan como el cine musical. Sí, tendré que vivir en castidad, ocultando a los hombres mis encantos y pensando nomás en la amistad. Luis Espota produjo Amor en Cuatro Tiempos con Jorge Mistral, y ahí participó también doña Silvia. Y en el año 56 gana su primer premio. Para el artista, para el que está en la pantalla grande, era fundamental los premios. Y ese Ariel le cambió la vida. Por cierto, cuando entré a su casa, bueno, ya no caben los reconocimientos, los premios, tanto diploma, aquí hacen falta paredes. Y hablaba yo de la internacionalización, porque pues ya alternó con Ricardo Montalbán, con Anthony Quinn, con Charles Bronson, con Burt Reynolds. ¿Se acuerda de esas participaciones? No. Y eso ya eran artistas muy, muy famosos, ¿verdad? No? Y yo no hablaba ningún idioma. No hablaba ningún idioma. ¿Y cómo trataban los artistas extranjeros a los mexicanos en aquella época? Pues generalmente eran muy amables. Eran muy amables. Eran gente buena. Sí. Oiga, y déjeme venirme más hasta nuestros días. La tercera pareja formal de doña Silvia pues es Enrique Guzmán, y ahí sí le envidiaron. Hubo una generación completa que envidió a doña Silvia. Y aparte era muy divertido don Enrique, ¿no? Sí, era simpático. ¿Qué es lo que quita el polvo del aire? ¿Qué es lo que impulsa un bote en el mar? Bueno, pues recordamos a don Enrique Guzmán en esa entrevista con doña Silvia Pinal. Y hay que recordar que era la época cuando se casa con don Enrique del teatro. Estamos hablando de Manolo Fábregas, de Carmen Montejo. Hicieron un Don Juan Tenorio muy laureado, que fue prácticamente a toda la República Mexicana. Para concluir, doña Silvia, yo quisiera que me hablara de sus hijas. Bueno, de su hijo,
Luis Enrique, Ale y Silvia. ¿Cómo están? ¿Cómo está la familia? Pues mire, Luis Enrique está muy bien. Es el que más le gusta viajar. Doña Silvia, le agradezco mucho esta charla. Gracias por habernos recibido aquí en su casa. Y gracias por el café. Salud, señora. Salud, señor. Me da gusto saludarle. Igualmente. Es la primera Ya sabe actriz. a dónde estoy. Muchas gracias, le agradezco mucho. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar aquí en el Pedregal de San Ángel, a nombre de este equipo, de este ejército informativo y técnico del canal del Congreso. Yo soy Gustavo Rentería y los invito, como siempre, a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, gusto en saludarles. El canal del Congreso presentó